Bienvenidos al club. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos en NBA Adictos. Y es que ya sabéis que además de los capítulos habituales de los lunes, de vez en cuando os traemos especiales y más concretamente una sección que ya se ha convertido en todo un clásico. Hoy traemos al maestro Óscar Villares, hoy tenemos el retrovisor. Y es que hoy hablaremos de una leyenda de la NBA, hoy hablaremos del gran Elvin Hayes. Aquí comienza el capítulo 562 de NBA Adictos. Que ya no sé ni qué día vivo ni en qué programa estoy. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Manu. Un placer volver a estar aquí, recuperando esta sección que tantas alegrías nos dio la temporada pasada. Que para mí fue pues nada, algo refrescante, para algo que tampoco se estila mucho en este tipo de podcast y muy contento de hacerlo, sobre todo contigo y con todos los colaboradores que hemos tenido, ¿verdad? Que hemos tenido alguno que otro también. Sí, hay que decir que hay mucha gente preguntándonos que por qué no estás en los programas de los lunes, que si habías dejado el programa. Lo que pasa que, bueno, cosas de la vida, que Sí. este año, esta temporada, te viene francamente mal hacer un programa los lunes. Entonces, si Sí. algún día te cuadra y te podemos tener de extranjero... Sí, por supuesto. Si algún día, bueno, no es ningún secreto, es por tema de entrenamientos de mi hijo, pero si algún día me cuadra, que no os quepa duda que estaré allí dando la matraca. Pero Óscar sigue siendo un NBA adicto más, parte del equipo, y siempre que le cuadre estará en el programa. Y por supuesto seguiremos con el retrovisor. Esta sección ya sabéis donde repasamos, donde recordamos a jugadores que creemos que pues están un poquito infravalorados, un poquito olvidados. Tenemos ahora, es que hemos tardado un poquito porque tenemos un problema con el sonido y estoy notando un poquito de retorno. Si además de escucharlo yo, está quedando en la grabación y lo estáis escuchando, os pido disculpas. Vamos a intentar capear el temporal. Mientras tanto, ya sabéis, vamos con Elvin Hayes. Y ya sabéis que para hablar del retrovisor llamamos a los amigos de Pearl Jam. Ese retrovisor, ese rear view mirror de Pearl Jam. Nos está diciendo aquí Julián que tenemos retorno. No sé qué hacer. Estoy un poco desesperado con el tema del tema técnico. Estos días atrás con el tema del volumen. A ver si bajándole un poquito a Óscar. Debería de ser un poquito menos. Pero no sé qué tal. A ver si así tenemos... Irme diciendo en el chat si así notáis un poquito menos de retorno, porque no sé si será cosa mía, no, yo aquí lo tengo todo como siempre y no sé de dónde puede ser. Bueno, Óscar, hoy hablamos de Elvin Hayes. Sí, como bien has dicho, pues de este tipo de jugadores a los que creo que hace falta poner un poco de contexto para conocer un poquitín mejor su trayectoria. Para hablar del Elvin Hayes jugador, indisociablemente tenemos que hablar de Elvin Hayes como individuo, ¿no? Un tipo muy directo, muy difícil en el trato día a día y con muchos problemas para aceptar las críticas, ¿no?
Esto, junto a sus profundas convicciones religiosas que le hacían aislarse del resto de sus compañeros, pues hicieron de él un personaje que no tuviera muchos vínculos de amistad con aquellos con los que compartió vestuario, ¿no? Quizá lo más parecido a Ujú, una amistad que tuvo fue la relación que mantuvo con Wes Anseld. ujú, Pero dejando de lado estas cuestiones, yo creo que hablamos de el mejor ala pívot de la década de los 70, ¿no? Eh, Vamos a ujú, ver, es que era muy buen anotador, grandísimo reboteador y un excelente defensor. Vamos, era el pack completo. Quizá no tenía grandes carencias, quizá su punto débil era, quizá su mentalidad, que en algunos momentos, en grandes partidos, pues, quizá no dio la talla o el nivel que se esperaba de él. ujú. Ya sabéis que vamos repasando la trayectoria de los protagonistas de los especiales del retrovisor. En este caso hablamos de Elvin Hayes. Muchos habrán sabido de él la temporada pasada cuando los Houston Rockets decidieron retirar su camiseta. Otros le recordarán por ser miembro de aquellos Washington Bullets campeones. Ahora iremos repasando, pero para poner un poco en situación, pues es lo que está diciendo Óscar. Hablamos de uno de los mejores cuatros de la historia y quizás uno de los olvidados cuando la gente, por supuesto, bajo mi punto de vista, está Tim Duncan y luego los demás, cuando la gente empieza a hablar pues de Karl Malone y de otros cuatros, Casey, Kevin Garnett y demás, siempre se suele quedar en el tintero Elvin Hayes y fue muy, muy importante. Y fue muy importante desde el principio, porque, Óscar, nosotros solemos repasar la trayectoria desde chiquititos. Cuéntanos un poco, para entender al jugador hay que entender a la persona. Cuéntanos un poco cómo empieza y cómo es la vida de Elvin Hayes. Sí, pues, como algunos de los personajes que hemos repasado, pues, personaje nacido en estado sureño, nacido en Rayville, uno de los peores sitios para nacer si eres afroamericano, porque a pesar de que la esclavitud ya se había abolido hace un siglo, pues en aquella localidad muchos de los de su raza, pues vivían prácticamente en las mismas condiciones, casi todos trabajaban recogiendo algodón. Eh, Ujú, Él fue un bebé prematuro, y en aquella época, con los medios de los que se disponía, era casi una sentencia de muerte, ¿no? Pero fue el empeño de su padre, el que le dio biberón, leche, o sea, biberones de leche extraída de su madre, pues mañana, tarde y noche, el que logró vencer este pronóstico de los médicos y logró salvar y sacar adelante a su hijo. Esto hace que se cree un vínculo especial entre padre e hijo, y cuando su padre fallece a una edad temprana, pues Elvin Hayes se queda, sufre un vacío, se retrae y desarrolla una personalidad muy tímida, ¿no? En él. Tiene muchos problemas para socializar y para establecer relaciones con otras personas. Aparte de eso, pues vive en un ambiente muy pobre. De hecho, hasta casi de su adolescencia ni siquiera tenían un hogar. Ellos vivían en el mismo edificio donde se ubicaba la prensa de algodón, donde ujú, trabajaban sus padres. Él también fue testigo de aquel ambiente de segregación que había en Rayville, e incluso vio morir a algunos de sus amigos en disturbios que se producían en una localidad que era muy violenta y que tenía problemas por el alcohol, debido a que muchos de estos hombres de raza negra que con el poco dinero que ganaban, pues se iban el fin de semana y algunos debido a los excesos del alcohol, pues al final se provocaban disturbios en los que normalmente mm, siempre había confrontaciones entre dos razas y siempre había una que casi siempre salía perdiendo, ¿no? ujú, Esto hace que, pues que Hayes crezca con la única obsesión de escapar de allí, de escapar de aquel estado. Y qué mejor medio que el baloncesto, ¿no? Yo creo que hemos ujú. visto muchos casos como este hasta este punto, pues yo creo que es una vida muy parecida a la de muchos deportistas, muchos baloncestistas de aquella época, ¿no?
Sí, muchos jugadores de color de aquella época que realmente era su única manera de salir de la miseria y de salir adelante. Me ha llamado la atención, ahora hablaremos evidentemente de su carrera universitaria, de su carrera profesional, pero me ha llamado la atención sus números en el instituto, en el Brighton High School, donde promedió 35 puntos por partido en temporada regular y les hizo campeones, ni más ni menos, tengo aquí los números, Óscar, con 45 puntos, 20 rebotes. Sí, en la final del torneo, Eso es en su último año junior. Él descubre el baloncesto tarde. Es uno de los profesores de aquella high school, el Eula Britton High School, el reverendo John Calvin, el que le introduce en el mundo del baloncesto. O sea, es de repente, es un amor a primera vista y es una conexión inmediata entre el baloncesto y el Hayes. De hecho, él se escabulle de los campos de algodón para jugar 8, 9, 10 horas diarias y en 2 o 3 años pues se demuestra que tiene unas habilidades grandísimas, ¿no? Y aparte de ese talento innato también está el crecimiento, el que un jugador alcance ese tipo de estatura, pues también favorece mucho a que pueda desarrollar esas habilidades. De hecho, excepto de base, él jugó en todas las posiciones durante esos años. Y en ese último año al que tú aludes, no solo es que lidera a su equipo al torneo estatal, sino que además lo hace de forma invicta, ganan los 54 partidos. Y efectivamente, anota 45 puntos y captura 20 rebotes contra The Ryder High School. Y esto hace pues que se dé una circunstancia insólita, que un jugador de raza negra acapare los titulares de la sección de deportes de los periódicos más importantes de Luisiana, ¿no? Ya en aquel año habían venido bastantes reclutadores a ver, porque su nombre había ido ya de boca en boca por todo el estado, para ver cómo se desenvolvía y para ver su famoso turnaround jumper, ¿no? Ese tiro a la media vuelta. Bueno, Manu, lo que se viene ahora a llamar como el signature move, ¿no? Sí, sí, estos últimos días hemos visto un empeño de ciertos medios en encontrar un signature move de LeBron James, que no lo hay. Estaban intentando buscarlo, hacerlo esa jugada que hace mirando la pelota y demás, pero no. Cuando hablamos de signature moves, hablamos de otras cosas, de jugadores de leyenda, pues como puede ser el skyhook de Karim y demás. En este caso, Elvin Hayes tenía también su marca registrada. Sí, sí, es una marca que le dio muchos réditos durante su carrera y era el movimiento al que recurría casi siempre, ¿no? Bueno, pues después de esa etapa de high school, pues él recibe casi un centenar de propuestas de universidades de todo el país y él se decide por la Universidad de Houston, que estaba a cargo del entrenador de Guy Lewis. Y lo hace muy al contrario de otros casos que hemos visto antes, gracias a su programa académico, porque Elvin Hayes sí que era un buen estudiante. Y aunque quizás no hubiera podido conseguir una beca en una universidad tan prestigiosa como la de Houston, sí que podría haber conseguido una beca de estudios en algún college segregado para gente de raza negra, ¿no? Entonces, él sí que Ujú. recibe una beca deportiva, pero elige Houston por su programa académico, ¿no? Y se va hacia Texas, un estado que al fin y al cabo en aquella época tampoco se diferenciaba tanto de Luisiana. Era un estado sureño con sus problemas, establecimientos, hoteles y algunos restaurantes donde no podían entrar gente de su raza. De hecho, él comparte equipo con Don Chaney, que es un jugador muy famoso en la NBA, que ganó títulos con Sí. los Celtics y que luego fue entrenador de la NBA, con los Rockets, por ejemplo. Per- Perdona un segundo, Oscar. Mientras estamos hablando, hemos puesto un vídeo de una Final Four, de una final, donde ahora hablaremos de su rivalidad con Karim Abdul-Jabbar. Pues esas imágenes que estáis viendo, los que estáis aquí en Twitch o lo que estáis viendo en YouTube, pues son de eso que ahora comentaremos, pero yo creo que está bien y ya sabéis que lo solemos hacer aquí en el retrovisor, ir ilustrando con imágenes pues todo esto que estamos contando del protagonista. El número 44 es Hayes, por si alguno quiere verlo. Vale, pues él llega allí y, de hecho, como decía, que Don Chaney y él son los primeros jugadores de raza negra que tiene la universidad, ¿no?
durante este primer año pues no compite como ya hemos dicho otras veces. No, los jugadores de freshman no competían, simplemente pues jugaban partidos amistosos o un torneo oficioso contra jugadores de primer año de otras universidades. No competían en la NCAA. Lo cierto es que Hayes tiene una carrera magnífica, maravillosa. Creo que al final de su carrera con Houston, con los Cougars, se promedia 31 puntos y 17 rebotes. Y además es elegido All-American en todas y cada una de las temporadas que juega. Algo que hasta ese momento se lo habían conseguido Will Chamberlain, Oscar Robertson y Jerry Lucas. Casi nada. A pesar de todo esto, pues su carrera estuvo a punto de truncarse en su primer año, cuando por cosas más propias de universitarios, novatos, de la inmadurez de unos jóvenes que están en su campus, pues intentando huir de su compañero de habitación que quería gastar la broma, atravesó una puerta de cristal y casi se secciona el dedo pulgar derecho. E incluso los nervios de su mano se vieron afectados, aunque pudo salir de aquello, le quedaron algunas secuelas en su mano derecha, aunque tal y como se discurrió su carrera, parece que no se notara, pero sí le quedan algunas secuelas, ¿no? Claro, da casi ganas de decir, pues menos mal que quedaron secuelas, ¿no? Porque si no, Sí, cuidadito. sí. Bueno, pues lo que hemos dicho, lo que decías tú, la carrera de Hayes, o sea, si miras sus números, es que es para compararlas con la de los mejores jugadores de la historia, porque los logros individuales son increíbles. ¿Qué pasa? Que se quedó con la miel en los labios porque se cruzó pues Lew Alcindor y UCLA en su camino, ¿no? Probablemente si no se hubieran... Claro, es que hay que recordar, Óscar, que si tienes por ahí en tu memoria, que seguro que lo tienes, el balance de Kareem Abdul-Jabbar en su etapa universitaria, ya entendemos qué pasó con el pobre Delvin Hayes. Es que el amigo Alcindor son 88 victorias y 2 derrotas en los 3 años que compitió. Claro. Pues eso, que se cruzó 2 veces, que probablemente si Hayes no hubiera coincidido en esa época con Alcindor, probablemente estaríamos hablando, pues eso, de una de las mejores carreras universitarias de la historia, ¿no? Mientras hablamos, estamos viendo la final del 67. Sí, este es su primer enfrentamiento. Ellos se cruzan en la Final Four, en semifinales, y bueno, ya allí Elvin Hayes empieza en las declaraciones previas del partido, empieza pues a intentar buscar esa atención que siempre demandaba. Era una personalidad que un poco victimista, siempre... A mí me recuerda mucho al Kevin Durant, ese que siempre necesita, demanda atención, no es... que si la gente tiene manía, que Eso si es, Twitter... un poco victimistas. Y en las declaraciones previas al partido dice que, pues que Alcindor no era un jugador para recibir toda la repercusión que recibía, que si él, que era tan buen jugador como él, nadie le prestaba atención. Son unas declaraciones que vienen a calentar un poquitín o a empañar un poquitín la relación que hasta entonces llevaban Alcindor y Hayes, porque el año anterior, cuando Alcindor no competía, Houston se clasificó para las finales regionales en Los Ángeles y Alcindor hizo de anfitrión de Hayes, le enseñó la ciudad y gastó bastantes días con él. Alcindor, pues al final, imagínate, joder, ya este tío que le he tratado tan bien, que he hecho de anfitrión y no sé a qué viene esto, ¿no? Bueno, pues el partido pues acabó con victoria de UCLA, una victoria solvente. Y Hayes, aunque acabó con unos buenos números, 25 puntos y 24 rebotes, pues Alcindor fue el claro vencedor del duelo porque le tapona 3 o 4 tiros al inicio del encuentro y al final Hayes tiene que alejarse del aro para buscar sus puntos. Creo que anota... Ahí acabamos de ver un par de acciones donde le tapona Sí, a Karim. claro. Y Hayes... Bueno, algunos os estaréis preguntando que por qué yo le llamo Karim y Óscar le llama Alcindor. Ya sabéis que Karim Abdul-Jabbar nació como Lew Alcindor, luego se convirtió al islamismo y se cambió el nombre. Yo tengo la costumbre de llamarle Karim porque le ha dicho en más de una ocasión que ese es su nombre y es como quieren que se refieran siempre a él. Entonces ya me sale automático. Óscar, claro, evidentemente si uno repasa todo lo de esa época, en todos lados aparece como Lew Alcindor. Eso es. Bueno, pues sí, al final, pues eso, Karim le intimida y al final Alcindor
para meter esos 25 puntos tiene que tirar 31 en 31 ocasiones. Realmente es que le limita mucho esa producción y le baja los porcentajes. Eso, pues, aquel fue el inicio de aquella rivalidad. No solo la de Alcindor y Hayes, sino también la de UCLA y Houston, ¿no? Porque, Óscar, perdona que yo he dicho final, esta era la semifinal, es la Final Four. Esta es la semifinal, es la Final Four, pero es la semifinal. Creo que UCLA ganó, no sé, creo que gana la final a Dayton, la Universidad de Dayton, si no me equivoco, y se proclama campeona, creo que era en el 67, creo que era el segundo título o el cuarto título en 5 años era en aquella ocasión, ¿no? La siguiente temporada, y es el año ya senior de Hayes, Houston y UCLA tienen un encuentro programado durante la temporada. Que Tengo las imágenes también. Si te parece, sí, aguantamos unos minutitos que vamos a ver el final de este vídeo, el final del sí, partido. mientras lo Ahí explico, lo eso es. tenemos. Bueno, ambas universidades venían invictas y Hayes venía promediando un año, o sea, venía haciendo un año tremendo, venía promediando casi 40 puntos. Y hay un encuentro programado entre estas dos universidades a la que un empresario de Houston quiere impulsar una iniciativa para llevar ese partido al Astrodome de Houston, ¿no? Les concitó tanta atención que se le llegó a llamar The Game of the Century, ¿no? El partido del siglo. Hubo peticiones y demandas de televisores, emisoras de radio, lograron meter 50. Estamos viendo en el vídeo cómo hay titulares de prensa diciendo quién es el número 1, con todo lo que generó este partido llamado el partido del siglo. Sí, 52.000 personas metieron. En aquel momento era el partido de baloncesto más visto de la historia. Fue un partido tremendo, sobre todo por la rivalidad entre los que eran considerados los dos mejores jugadores de la nación, la rivalidad que había entre UCLA y Houston, y por eso querían, y por despejar quién era realmente el mejor jugador, ¿no? A todo esto hay que decir que los números de Hayes eran espectaculares, pero los números de Alcindor no hacían justicia tampoco a lo que venía desarrollando sobre la cancha, porque Alcindor era un jugador mucho, su ámbito, su radio de juego abarcaba mucho más que esas estadísticas, hacía jugar al equipo, jugaba mucho mejor. Alcindor tenía unos números más discretos por el tipo de juego que hacía UCLA y por el tipo de adiestramiento que tuvo de John Wooden, ¿no? Estamos viendo imágenes. ¿Cuánto tenemos que aprender de Estados Unidos? ¿Cuánto tenemos que aprender de la NBA? Aunque en esto estamos hablando de NCAA, de cómo tratan a las leyendas, cómo tratan a los mitos, cómo tratan la memoria histórica, podríamos decir, siempre haciendo estos especiales, estos documentales. La verdad es que los que nos estáis viendo aquí en Twitch o en YouTube, tenéis este vídeo mismo también en YouTube con las declaraciones de cada uno de los jugadores, ya muy veteranos. Es de hace ya bastantes años este vídeo y la verdad es que es una pasada, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo que estábamos hablando es que mira, Don Chaney, este es Don Chaney, que muchos lo recordarán como entrenador de Houston, también fue entrenador de otros equipos, compañero de Elvin Hayes en aquella época y ganador creo que fueron 2 anillos con los Celtics en la década de los 70. Bueno, como veníamos diciendo, llegaron, constituyó una gran atención. Pues, las dos mejores universidades llegaban invictas y la rivalidad entre Hayes y Alcindor, con esos cruces de declaraciones que se vinieron repitiendo antes del partido. Hayes volvía a insistir en que necesitaba, que tenía que ser mejor tratado por la prensa y Alcindor huía de todos estos comentarios y solo se quería centrar en el partido. Pero se da una circunstancia especial en esta rivalidad, ¿no? en este partido, que es que 8 días antes Alcindor tiene un traumatismo, o sea, recibe un golpe en un ojo, tiene abrasión en la córnea, es diagnosticado, creo que es como doble visión vertical, que es algo así como visión borrosa. Algunos médicos desaconsejan su participación en este partido, pero debido a la importancia y a todo lo que se habló de ello, pues Alcindor decidió participar, a pesar de todo lo que podía costar para esa reputación. Y juega muy limitado. Y
y Hayes huele la sangre y juega un partido tremendo. O sea, anota 39 puntos, captura 15 rebotes y le gana el duelo a un Alcindor que probablemente hizo su peor partido de esa etapa en UCLA, ¿no? De su periodo universitario. Y UCLA pues perdió por 2 puntos aquel partido por 71-69. Hasta ahí nada del otro mundo. O sea, un partido con mucha rivalidad, un duelo entre los dos mejores jugadores de la nación. Si no fuera porque después del partido, desde algunos medios de Houston y incluso desde el vestuario de los Cougars, pues salieron declaraciones de que la lesión de Alcindor había sido más que una burda excusa para justificar la derrota. Y esto no hizo En más. cambio, Sí. En cambio, Oscar, dicen que esta lesión de Karim fue la primera de unas cuantas que acabaron derivando en algo que acabó siendo una seña de identidad de Karim, y es que tras varias abrasiones en la córnea, tras varios golpes, por eso acabó en 1975, todavía en los Bucks, creo 75, estoy hablando de memoria, a usar sus míticas gafas. Eso es. Que las primeras fueron un experimento, aquellas de buceador. Efectivamente, todo aquello derivó en que Karim pues, se protegiera los ojos. Y al final fue, pues eso, pues casi una seña de identidad del Karim Abdul-Jabbar que hemos conocido todos, ¿no? Bueno, pues como te venía comentando a Manu, pues estas declaraciones que salieron desde algunos medios de Houston e incluso desde algunos miembros del equipo de los Cougars, pues no hizo más que avivar esta rivalidad. Y desde Los Ángeles estaban con los dedos cruzados para que Houston no perdiera ni un solo partido más y que pudieran cruzárselos otra vez en la Final Four. Y esto es lo que ocurrió. Ni UCLA ni Houston volvieron a perder ni un solo partido en toda la temporada y se volvieron a cruzar en la Final Four de 1968. Otra vez en semifinales, y esta vez se jugaba en la ciudad de Los Ángeles. Y claro, una cosa, hay que tener cuidado con lo que se desea, ¿no? UCLA ese partido barrió la cancha con Houston, ganó por 101-69. Pero sí que hay que decir que John Wooden demostró el respeto que tenía por Elvin Hayes porque hizo una cosa que iba contra todos sus principios. Porque John Wooden era un yihadista de la defensa individual y de defensa hombre a hombre. Y para aquel partido planteó una zona mixta, diamante y 1. Y dejaron a Elvin Hayes en 10 puntos y 5 rebotes, cuando había venido promediando 37-19. Claro. Es que los números de Hayes, a mí me hace mucha gracia cuando la gente tira de numeritos para ensalzar a jugadores que, entre otras cosas, vienen dados también por la insistencia en el triple y que hay tantas posesiones. Claro, cuando nos vamos a jugadores de los 60 con estos números, luego hablaremos de su llegada a la NBA, pero es que los números de Hayes son de extraterrestres. Sí. Él, de hecho, fue nombrado mejor jugador universitario aquel año. Y bueno, pues con este mal sabor de boca, pues terminó su etapa universitaria, una etapa donde él ya había conocido a su mujer, Edna, incluso ya tuvo a su primer hijo, Alvin Jr., y no quedaba más que el salto a profesionales. Él es drafteado por los San Diego Rockets, unos San Diego Rockets que habían ganado el lanzamiento de la moneda, ¿no? Que era como se dirimía el número 1 por entonces. Entre los dos peores equipos se lanzaba una moneda y el que ganaba pues era el que obtenía los derechos de escoger en el número 1. Pero también recibe una oferta de la ABA por parte de los Houston Mavericks. La ABA, pues Manu, de aquella llevaba tenía un año de existencia y Houston tenía una franquicia llamada los Mavericks que quisieron aprovechar la popularidad de Hayes en aquella ciudad para dar un empuje a la franquicia y para atraer gente a las canchas, que era la verdadera obsesión de todos los propietarios. ¿No? Hay que decir que esos Mavericks no tenían nada que ver con los Dallas Mavericks actuales, pero esos San Diego Rockets sí que tienen que ver, curiosamente, con los que acabaron siendo los Houston Rockets, y luego hablaremos también lo curioso de la carrera de Hayes y la vuelta que da. Eso es. Estábamos viendo aquí un vídeo de sus jugadas que tenía
en la espalda, en lugar de poner Hayes en San Diego, tenía una E grande porque a él le llamaban The Big E. Sí, The Big E. Eso es gracias a un periodista del Houston Post, John Hollins, que le puso ese mote pues, cuando estaba en la Universidad de Houston, efectivamente. Bueno, pues los Houston Mavericks y muchos de los equipos de la ABA de aquella entonces, pues le hicieron una oferta muy tentadora. Pero claro, estas ofertas que hacían los equipos de la ABA eran bajo condiciones muy engañosas. Prometían un primer pago muy jugoso, pero luego el resto de las cantidades solía ser en diferido y a veces incluso después de que acabara su carrera. Entonces, Hayes no se complicó la vida, fue a lo seguro, aceptó la oferta de los Rockets en una liga más consolidada, donde estaban los mejores jugadores, y negoció directamente con el propietario Sam Breitbart, y al final consiguió un contrato por $1 millón y 4 temporadas. A ver, para poner en contexto esto, esos $250,000 por temporada era lo que cobraban Jerry West y Will Chamberlain. Y con la curiosidad de que su contrato incluía una cláusula de non-trade. O sea, en aquellos tiempos eso era una anomalía. Solo Will Chamberlain tenía una cláusula de ese tipo. O sea, algo para vetar un trade. Eso que hemos hablado muchas veces en el presente de jugadores y que salió a la palestra porque el último en tenerla era Bradley Beal antes de en los Wizards, bueno, pues de aquella todavía era más complicado que las viéramos. Bueno, pues ahí vemos, mira, con Rudy Tomjanovic y esa gran E, aparte entre comillas. Sí, sí. Pues en este primer año en San Diego, pues el impacto es tremendo. El impacto es tremendo porque Hayes lidera la liga en anotación. Él y Chamberlain son los dos únicos rookies que han podido alcanzar ese hito, o sea, ser máximos anotadores en su año rookie, ¿no? También que... Es que, Oscar, estamos hablando de unos números como rookie con 28,4 puntos, como bien dices, liderando la liga, pero curiosamente no fue rookie del año. Espera, que no, te he muteado ahora. Porque había otro rookie que se llamaba Wes Unseld, que fue elegido MVP esa misma temporada. O sea, una cosecha inmejorable casi. Claro, puede chocar a mucha gente, pero claro, es que había un tipo que se llamaba Wes Unseld que hizo una temporada tremenda en los Baltimore Bullets. Quizá mucha gente criticaron el tema del MVP, pero bueno, al final las votaciones de aquí en aquella época los votos venían por parte de los jugadores, hay que recordar, en aquella época. Y los jugadores votaron por Wes Unseld. Y hay que recordar, pues esto que yo decía, ahora hablaremos de Houston en la carrera de Hayes, primero en la universidad, luego los Rockets que acabaron en Houston, él terminaría su carrera allí, pero no solamente esas casualidades, sino que Wes Unseld le roba, entre comillas, el MVP y luego sería su pareja de baile, su compañero y con quien ganó el anillo. Sí, sí. Ellos incluso habían tenido grandes duelos en la universidad, ¿no? Bueno, pues incluso, es que ya no solo eso, es que además los Rockets, que solo tenían, en aquella época, tenían un año de vida, eran un equipo de expansión porque esta era su segunda temporada, se clasifican para playoffs después de haber ganado el año anterior solo 15 partidos. Hayes pierden en primera ronda, pero Hayes tiene un buen papel. Y lo que son las cosas, mano. El éxito del novato pues despierta los celos también de los veteranos. Esto hace que el contrato que tenía Hayes pues hace que todos los veteranos pasen en fila de a uno por la oficina del propietario para pedir un aumento de sueldo por la buena temporada que habían hecho. Bueno, pues Sam Breitbart pues no estaba por la labor. A algunos les concedió pues ese aumento y a la mayoría no. Y esto creó una mala química que se vio reflejada en la cancha las 2 temporadas siguientes, en la que los Rockets pues no lograron playoffs. Y la prensa pues dirigió muchas de las balas y muchas de sus críticas hacia Elvin Hayes. Al fin y al cabo, pues era la estrella y el jugador que más cobraba. Y además le culpó de la destitución de los dos entrenadores, que eran Jack McMahon y Alex Hannum. Alex Hannum es un tipo con una personalidad tremenda, que ya se las había tenido con Will Chamberlain, y que llegó a decir de Elvin Hayes que era el personaje más despreciable que había conocido dentro del mundo del baloncesto, ¿no?
Esto sucedió justo antes de la mudanza a la ciudad de A Houston. Houston. Ujú. Sí, sí. Eh, Porque Island Hayes está en San Diego durante 3 temporadas, la 68-69, la 69-70 y la 70-71, promediando 28,4, 27,5, 28,7 puntos, 17,1, 16,9, 16,6 rebotes. Y ya la 71-72 es cuando los Rockets se mudan a Houston. Y esa acaba siendo, Oscar, la última temporada de Hayes en esa etapa en el sí. equipo. Sí, él, la verdad que recibió muchas críticas de la prensa en San Diego. En San Diego fueron muy, muy ácidos con él en ese aspecto. Incluso le culparon del despido de los dos entrenadores, algo que realmente hay que decir, hay que ser sincero, no tuvo nada que ver. Porque además Alex Hannum aceptó una oferta de la ABA y se fue de motu propio, ¿no? Cuando llegan a Houston, allí contratan a un conocido de todo, yo creo que lo vais a conocer todos, contratan a un tal Tex Winter. Hombre, Diles quién es Tex Winter, Manu, diles a nuestra claro, audiencia. para quien no se ubique, es el creador del triángulo ofensivo que tantos buenos resultados le daría a Phil Jackson, tantos como 11 anillos. Aunque Phil Jackson se lleva los méritos, Tex Winter fue quien inventó esa táctica ofensiva. Sí, efectivamente. Y precisamente él quiso hacer de Elvin Hayes el jugador alrededor del que orbitara todo su sistema ofensivo. Lo que pasa, Hayes no estaba por la labor, porque no estaba cómodo siendo un pivot pasador, ¿no? Y tienen un desencuentro. Al principio Hayes acepta jugar bajo estas condiciones, pero ve muy limitados sus números y no se veía cómodo y le responde que él no podía jugar así, porque él era un anotador y un reboteador. Tras unos cuantos partidos jugando así, al final Hayes decide saltarse todo el guión y jugar a su manera, ¿no? Esto provoca, pues eso, lo que hemos dicho, fricciones. Incluso Tex Winter llegó a fichar un pivot más para el equipo para presionar a Elvin Hayes, a un tal Otto Moore. Y Hayes, ante este movimiento de Winter, pues se descolgó pidiendo un aumento de sueldo a la franquicia. Y los Rockets, viendo en qué iba a derivar esta situación, pues no quisieron más problemas y le traspasaron a los Bullets. Y Ujú. claro, la gente dirá, oye, pero Oscar, que acabas de decir que tenía una cláusula de non-trade. Bueno, pues los Rockets alegaron que este contrato había sido firmado en California y que no tenía validez allí en Texas. Bueno, antes de que hubiera, Métete tú con los claro, detalles. antes de que hubiera cualquier demanda judicial, el propietario de los Bullets, Abe Pollin, pues se reunió con Hayes y en esa reunión privada pues le convenció para que firmara por los Bullets, que en aquella época estaban todavía en Baltimore. Ujú. Pues era lo que te iba a decir, esos bullets que estaban en la 72-73, que es cuando llega Hayes, eran los Baltimore Bullets, en la 73-74 los Capital Bullets, ahora nos explicarás, luego ya pasaron a ser los Washington Bullets. Efectivamente. La verdad que deportivamente era un cambio a mejor. O sea, los Bullets, aunque el año anterior habían tenido un año malo porque habían perdido a El Monroe, que se fue a los Knicks, pues en el 71 hay que recordar que habían sido subcampeones, perdiendo contra los Milwaukee Bucks. Tenían un equipo muy profundo y muy joven. Tenían un tal Archie Clark, que era un base anotador tremendo. Uno de esos que también tenía su signature move, el shake and bake. Tenían a Kevin Porter, que era un base reserva rookie, 4 veces máximo asistente de la NBA, para que la gente se eche un poquitín la vista y que vea los cuadros de honor de la NBA y que pueda ver a ese tal Kevin Porter, pues ya saben quién era. Luego tenía a un tal Phil Chenier, un escolta anotador de lo mejor que hubo en los 70, otro tipo infravalorado en la historia de la NBA. Y tenía pues al propio Wes Unseld, que bueno, pues junto a Hayes formó una de las parejas interiores pues más importantes de toda la historia y sobre todo importante y duradera. Durante 9 temporadas estuvieron juntos, ¿no? En definitiva, un equipo pues que podía aspirar a todo, ¿no? Y durante este primer año pues realizan
una buena temporada con 52 victorias, pero caen en primera temporada, en primera ronda de playoffs ante los Knicks, unos Knicks más experimentados, con más profundidad de banquillo. Pero los números en general de Elvin Hayes pues fueron bastante buenos, una temporada bastante digna, ¿no? Y esa fue la última temporada de los Bullets en Baltimore antes de que se mudaran a Landover. ¿Y la razón cuál era? Pues era que estrenaban un nuevo pabellón. Entonces, Landover quedaba a mitad de camino entre Baltimore y Washington. De ahí algo Y parecido a la Eso es. para no complicarse, pues los Capital Bullets y ya la siguiente temporada ya directamente los Washington. Efectivamente. Una especie de transición, ¿no? En este segundo año en los Bullets, la franquicia contrata a un tal Casey Jones, que todos lo conoceréis por ser famoso entrenador de los Celtics en la década de los 80. Un entrenador que junto a Guy Lewis, yo creo que fueron los dos personajes que mejor supieron entender y controlar a Hayes, ¿no? Bajo su batuta, pues Hayes rinde muy bien, defiende muy bien, el equipo más o menos va mejorando y progresando. Y ese mismo año vuelven a verse las caras con los Knicks. Y esta vez van a 7 partidos. En esa eliminatoria se da la circunstancia de que Wes Unseld está bastante machacado de una rodilla, a pesar de que juega 40 minutos por partido, hay que ver esas imágenes de los playoffs, juega prácticamente cojo, va cojeando del partido. Elvin Hayes se tiene que multiplicar, pero en el séptimo partido estalla, revienta. El propio Red Holtman, que es el entrenador de los Knicks, dijo que utilizaron toda su batería y todo su arsenal en minar esa resistencia física de Elvin Hayes, dejar a Wes Unseld y cansarle físicamente, ¿no? Y efectivamente, en el séptimo partido... que además le conocía bien. Sí, efectivamente. Hayes anota 12 puntos y 13 rebotes, tira muy mal, 5 de 15. Y en este partido, pues empieza a labrar un poquitín esa fama que le vino a quedar después de como le llamaban por allí, de choker, ¿no? Gente que no daba la talla en los partidos más importantes. Para que la gente nos entienda, pues un poquito lo que es James Harden en la actualidad, lo que pudo ser Tracy McGrady en su día, lo que también se puede decir que es Joel Embiid, esos jugadores que en temporada regular son extraordinarios, pero que, o Chris Paul estoy pensando, cuando llegan los playoffs, o bien bajan su rendimiento o bien tienen lesiones, siempre pasa algo, pero baja el nivel respecto a ese rendimiento de temporada regular. Los americanos suelen utilizar esa expresión de los que se ahogan. Yo cada vez que oigo esa expresión me acuerdo de Reggie Miller en el Madison haciendo el gesto, ¿no? Pero sí que es un buen ejemplo. Yo creo que James Harden y sus famosos 4 de 21 en partidos de playoff, pues sirve para reflejarlo. Hayes ese partido se queda en 5 de 15 y además es que el problema es que John Gianelli, que era un pivot suplente de los Knicks, aunque de aquella estatura en teoría era el suplente de Willie Reed, atrapa 15 rebotes y 11 son ofensivos. Entonces la prensa se tira de huello al cuello de Hayes, ¿no? Él hasta entonces había hecho una serie fantástica, casi 30 puntos por partido, pero claro, al final lo que queda para la historia es ese séptimo y definitivo partido, ¿no? Y llegamos así al año de 1975, que es el año de su primera final con los Bullets, ¿no? El equipo, esos Bullets de 1975, hacen la mejor temporada regular de la historia de la franquicia, 60 victorias. Desde entonces no han hecho ninguna temporada mejor, ni antes la tuvieron tampoco, a pesar de que tuvieron buenos equipos. Ya el año anterior, Hayes había liderado la liga en rebotes con 18 rebotes por partido. Ojo a los números, ¿eh? Que es una barbaridad. Y casi 3 tapones. O sea, para hablar, para que veamos un poquitín la dimensión de su nivel, como no solo era un anotador, era un tipo que trabajaba en los dos lados de la cancha, ¿no? En este año 1975, pues te digo, el equipo funciona muy bien, comparte galones con Phil Chenier. Aparte, los Bullets también se refuerzan en el interior para que no le pasara lo de la temporada anterior con dos rookies muy buenos, Nick Witherspoon y Track Robinson. Son dos jugadores aleros fuertes que para ayudar al equipo en el interior, que no le volviera a pasar lo que le pasó la temporada anterior. Y realmente
Hayes entra ya en la madurez de su juego. Incluso es Casey Jones el que públicamente dice que debería haber sido nombrado MVP por delante de Bob McAdoo y Dave Cowens, que fueron los jugadores que recibieron más votos que Hayes ese año. Hayes quedó tercero, pero bueno, realizó una temporada, bueno, que claro, esa temporada que hacen los Bullets, pues era uno de los argumentos que utilizaba Casey Jones a su favor, ¿no? Llegado a los playoffs, pues da la casualidad de que Hayes se enfrenta a estos dos jugadores. Primero a McAdoo en primera ronda con sus Buffalo Braves y luego a Cowens. Y sale victorioso con los Washington Bullets, ¿no? Hay que recordar que esta eliminatoria con los Buffalo es tremenda, ¿no? Con partidos de 50 puntos de Bob McAdoo, a los que Hayes responde en el siguiente con 46. Contra los Celtics también una tremenda eliminatoria en la que, a pesar de las 60 victorias de los Bullets, no era la mejor marca, porque los Celtics habían llegado también a los 60 victorias, tenían factor cancha. Claro, porque, Óscar, la gente se acuerda de McAdoo cuando estuvo al final de su carrera en los 80, en los Celtics, en los Lakers, pero el McAdoo estrella era precisamente el de los 70. Este McAdoo de los 70 es 3 veces máximo anotador. Y jugaba de pivot, un pivot que tiraba desde fuera, pero jugaba de pivot y era un anotador, explosivo, o sea, y con muy altos porcentajes, y muchos de sus canastas venían desde fuera. Es que en esta serie, estamos hablando que en esta serie contra Washington se va a 37 puntos por partido. De McAdoo era Tiene retrovisor McAdoo, ¿eh? Sí, pues seguro que va a caer, desde luego. Bueno, pues resulta que estos Washington Bullets se deshacen de los Buffalo Braves con McAdoo, se deshacen de los Celtics, que eran los vigentes campeones, con Dave Cowens, con John Havlicek, pues bueno, y llegan a la final y se encuentran sorprendentemente con los Golden State Warriors. ¿Y por qué sorprendentemente? Pues que nadie se esperaba que a esas alturas llegaran a la final. Había otros equipos, pues, que esperaban estar ahí, ¿no? Si fue Los Warriors de Rick Barry. De Rick Barry. Fue tal la sorpresa que la NBA tuvo que alterar el calendario de la final, porque la cancha de los Warriors estaba reservada para un evento de patinaje. Pues por esa misma razón, porque nadie esperaba que estuvieran a esas alturas ahí. Y pues se da una final extraña, jugándose un primer partido en cancha de los Warriors, 2 en cancha de los Bullets y otros 2 en cancha de los Warriors, ¿no? Washington empieza perdiendo su primer partido y llega tan presionado que vuelve a perder en casa por 2 ocasiones, y Golden State sorprendentemente acaba ganando esa final por 4-0. Los Warriors prácticamente lo que hicieron fue colapsar a Washington dentro de la zona. Plantearon como una especie de defensa zonal, aunque era ilegal. Muchos equipos la utilizaban encubiertamente. Colapsaron a Elvin Hayes, no le dejaron espacios y se aprovecharon de las lesiones de jugadores como Nick Witherspoon y de Jimmy Jones, que era el único tirador que tenía por entonces Washington. Y también se decía que quizás les pesó un poco el favoritismo, ¿no? A los Bullets en sus primeras finales, por lo que dices, como nadie esperaba a los Warriors, que en sus primeras finales ser tan favoritos, quizás eso les pesó un poco. Sí, porque además todos los partidos son decididos por muy poca margen de puntos. 2 partidos se deciden por 1 punto, otro por 8 y el cuarto se decide por 6 puntos. La verdad es que Elvin Hayes en esas finales sí que está muy mal, menos el primer partido que anota 29 puntos, pues el resto de la serie está muy mal, e incluso en el cuarto partido es eliminado por faltas cuando más le hacía falta a su equipo. Y esta es otra de las cosas que la prensa le echó muy a menudo, que se cargaba de faltas y que no sabía regularse, y que muchas veces era eliminado en momentos en los que tu equipo te necesita. Y esto hay que entenderlo, que hay muchas veces hablamos de las estrellas. La estrella de un equipo no puede irse por faltas. Si tienes que conceder un par de canastas, tienes que concederlas, pero nunca te puedes ir eliminado por faltas cuando estás jugándote lo que se estaba jugando en aquel momento los Bullets, ¿no? Hay que saber cuándo hacer las faltas y cuándo hay que pensar en los siguientes minutos. Eso es. Y aquí viene, pues, claro, los Bullets se habían quedado con la miel en los labios, estaban muy cerquita. Y aquí viene un cambio en la estrategia que habían seguido, que te va a recordar mucho lo que pasa ahora. Los Bullets sacrifican a su joven base, a su prometedor base Kevin Porter,
y, y hacen lo que allí le llaman un win now, ¿no? O sea, forman su propio Big Four y contratan a una estrella consagrada, pero ya muy veterana, como era el base Dave Bing de los Pistons, un base Sí, que señor. era el ídolo de Magic Johnson, ¿no? Claro, Dave Bing ya había dejado atrás sus mejores años y aunque los Bulls tenían en su quinteto titular a cuatro jugadores All-Star, pues no se creó la química suficiente que necesita un equipo para que funcione, ¿no? Y la temporada siguiente pues es un poco desastre, ¿no? Ganan 12 partidos menos, ni siquiera ganan el título de su división. O sea, quedan por detrás de unos Cleveland Cavaliers que estaban dirigidos por Bill Fitch y que estos Cleveland Cavaliers eran casi como un equipo de retales. Bill Fitch solía decir que él tenía 5 jugadores reservas, su quinteto titular está formado por 5 jugadores reservas, ¿no? Porque hay que recordar que estos Cavaliers son el equipo por el que al final, con el paso de unos cuantos años, se acabó implantando la norma de que no se pueden traspasar rondas de 2 años consecutivos, porque su dueño era tan desastroso que lo iba regalando todo. El ínclito Ted Stepien, ¿no? Exacto. Bueno, pues casualmente en primera ronda de playoffs se vuelven a encontrar con estos Cleveland Cavaliers, que además tenían ventaja de campo. Pero, a ver, para toda la prensa, aunque los Bulls tuvieran factor cancha en contra, a ver, la experiencia pesaba y nadie daba por vencedor a estos Cavaliers, ¿no? Pero los Cavaliers se llevan esta serie en 7 partidos, en 7 agónicos partidos. 3 de ellos, los Cavaliers los ganan por un punto y remontando ventajas importantes a falta de poco tiempo. Esto fue bautizado como The Miracle of Richfield Coliseum, ¿no? En el último partido, en el séptimo partido, con una sola posesión, pues había una jugada planteada para Elvin Hayes a la que el balón ni siquiera le llegó. Elvin Hayes luego se disculpó diciendo que Nate Thurmond, que en aquella época estaban los Cavaliers, le había agarrado e impidió que pudiera ni siquiera llegar al balón, cosa que es cierta, pero que sirvió para agrandar la leyenda de disculpas, de excusas de Elvin Hayes y de esa falta pues eso, de dar la talla en los momentos importantes. Y Nate Thurmond, que es el que se rumorea que es el padre de LeBron James. Nunca ha habido nada oficial, nunca se ha dicho, pero todos los rumores hay. Si buscáis un poquito por internet, vais a ver análisis físicos, que eso evidentemente cuadra físicamente. Son muy parecidos hasta en la calvicie, aunque LeBron lo intente disimularla, pero Thurmond era de esos primeros jugadores extraatléticos, ¿no? Era tremendo. O sea, yo creo que los que no les suene este jugador, pues que vayan y que miren fotos de él, imágenes de él. Bueno, esta derrota sorprendente trae consigo la destitución de Casey Jones, algo que no le sienta nada bien a Elvin Hayes, porque era quizá pues era un jugador con el que, o sea, un entrenador con el que tenía muy buena sintonía y que se sentía muy unido a él y a su familia, estableció una buena relación. Y llegó a amenazar al propietario incluso de abandonar la franquicia, ¿no? Pero una vez que las aguas volvieron a su cauce, pues en los Bullets sustituyeron a su entrenador, contrataron a un tal Dick Mota. Dick Mota era muchos le conocerán pues, de los años 80, que entrenó a los Mavericks. Dick Mota Sí. había hecho un grandísimo papel en los Bulls, en los Chicago Bulls, haciendo competir a aquellos Chicago Bulls con equipos como los Lakers de Chamberlain o como los Bucks de Abdul-Jabbar. ¿Los Y Bulls de Sloan o ya no estaba? los Bulls de Sloan, efectivamente. Los Bulls de Sloan, los bautizados aquellos como Luva Bulls, efectivamente. Chet Walker, Bob Love, sí, un equipo pues muy guerrillero. Creo que aquel equipo se puede decir que eran los precursores de los Pistons, eran los Bad Boys de aquella época, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Dick Mota, pues Hayes resucita un poco en su juego, ¿no? Hace una temporada tremenda, 24 puntos,
12 rebotes, 3 tapones, es elegido en el mejor quinteto de la liga, vuelve a ser elegido entre los mejores quintetos defensivos. Y en playoffs, pues, al final, pues vuelven a darse otra vez a tropezar otra vez en la misma piedra, aunque en primera ronda eliminan a aquellos Cleveland Cavaliers y se quitan la esquina del año anterior, se encuentran en segunda ronda con un jovencito de 21 años llamado Moses Malone, que lideraba unos Rockets, un tal Moses Malone que había sido repudiado esa misma temporada por los Portland Trail Blazers y los Buffalo Braves. Y Moses Malone se merienda al juego interior de los Washington Bullets. Hombre, el amigo, el gorila Dawkins. Se Claro, merienda. es que estamos hablando de la temporada 76-77 Sí. y nos hemos saltado el All-Star, donde hay un concurso de mates en un pabellón muy desangelado, Sí. como estamos viendo, pero hay aquí, en 1977 hacen un concurso de mates, acaban Gorilla Dawkins y Elvin Hayes. Estos concursos de mates se realizaban a modo eliminatorio, se pasaban rondas, se hacían en diferido, o sea, se grababan y luego se pasaban en los descansos de los partidos y se hacían a modo eliminatorio y se iban enfrentando por parejas todos los jugadores y llegaban a una final donde al final el campeón, los que llaman los dos mejores jugadores y se decidía el campeón. Eran unos concursos de mates un poco desangelados, ¿no? Y en la que se notaba un poco la falta de creatividad todavía de los jugadores porque era algo prácticamente nuevo. Claro. Esto era la reacción, esto ya lo hemos comentado alguna vez, la reacción de la NBA a la ABA. Estamos hablando ya de la temporada de la fusión, donde ya estaban los equipos de la ABA y la NBA tenía que buscar espectáculo, acabaría añadiendo la línea 3, ya lo sabéis, pero también pues copiando el concurso de mates de la ABA, esos míticos de Julius Erving y demás, pues también había ese concurso de mates que, como dice Óscar, estaba grabado en diferido, por eso hay tan poca gente en las gradas y demás, y ahí estamos viendo a Elvin Hayes, en este caso, enfrentándose con Dawkins. Sí, es curioso porque ver a Dawkins machacar en estos concursos de mates y verlo durante los partidos, pues no tenía nada que ver. En los partidos hacía unos mates estratosféricos y aquí se notaba Sí, la señor. falta de creatividad, ¿no? Sí, señor. Bueno, lo que veníamos hablando de este Moses Malone, que en segunda ronda se merienda él solo a un juego interior de los Bulls formado por Elvin Hayes, por Wes Unseld y por un rookie, Mitch Kupchak, que fue general manager de los Lakers. Quizá muchos de vosotros lo conozcáis por eso. Y sobre todo se los merienda en un segundo partido, que es el que hace clic en la eliminatoria, ¿no? Porque los Bulls habían ganado el primer partido, pero Malone en el segundo partido se va a 31 puntos y 26 rebotes. Un segundo partido que es ganado en la prórroga y que cambia la serie y hace que los Bullets pierdan 4-2. Esto sí que fue el inicio de una verdadera tormenta allí en Washington. El propietario estalló, harto de que viera cómo tenía un equipo competitivo que año tras año era incapaz de conseguir un anillo, de que se quedara fuera pues, de la lucha por el título muchas veces antes de lo que le correspondía. Hubo muchas críticas hacia Hayes, sobre todo en Washington. Hayes sí que las críticas que recibe son muy crudas. Hay un par de periodistas, entre ellos Dave Dupree, que no tienen piedad con él. Y en muchas de esas tenían razón, pero también había veces que pues, yo creo que pasaban en el límite de lo que era verdaderamente criticable. Y Hayes, un personaje que no aceptaba para nada bien las críticas, desvía el foco y las dirige hacia su compañero, hacia Wes Unseld, diciendo que la verdadera culpa de la derrota de los Bullets era del pívot de Washington. Bueno, pues Wes Unseld, cuando escucha estas declaraciones, un tipo que era muy conciliador y muy calmado, pues responde y tira de ironías y dice bueno, que él también está de acuerdo, que la culpa era del pívot de los Bullets, porque el verdadero pívot de los Bullets era Elvin Hayes, porque al fin y al cabo, aunque él en defensa se encargara de ala pívos, el que en ataque monopolizaba el juego al poste de los Bullets era Hayes.
Wes Ansell normalmente lo que hacía era jugar un poquitín más al poste alto y le procuraba espacios a Elvin Hayes para que pudiera utilizar ese turnaround jumper cada vez que llegaba, o si tenía un hombre más pequeño, ir hacia adentro y con un ganchito superarle, ¿no? Estas críticas también son muy injustas y muy, muy, muy ingratas, porque Hayes le debe muchísimos puntos de su carrera a Ansell. Hayes era un tipo que no le podías defender por detrás. Si le defendías por detrás con esa seña de identidad que tenía, con ese tiro a la media vuelta, te iba a meter 2 puntos sí o sí. Y era un tiro que podía hacer 20 veces en un partido y podía acertarlo siempre. Entonces, la mayoría de los defensores lo que hacían era intentar defenderle por delante. Hayes ni siquiera intentaba ganar la posición. Cuando le defendían por delante, simplemente mantenía a su defensor, le dejaba, y normalmente Washington solía triangular, volvía el balón al poste alto con Wes Ansell y desde allí le colgaba un baloncito que Hayes lo único que tenía que hacer era una bandeja y meter 2 puntos. De esta factura hizo muchísimos puntos gracias a esa visión de juego de Wes Ansell, porque hay que recordar a todos los que nos ven que Ansell es uno de los mejores pivots pasadores de toda la historia. No tendrá mucha fama, pero era un grandísimo pasador. No estoy contento con eso. Hayes también cargó pues, contra Dick Motta, contra el general manager Bob Ferry, y hubo un verano muy, muy, muy tenso en Washington, muy tenso. Incluso hubo un trade que se vino abajo a última hora por Adrian Dantley. Y lo que son las cosas, en el momento más inesperado, pues Hayes pues parece que hace propósito de enmienda, hace clic, comprende que ha sido egoísta en sus declaraciones y en sus actos, y uno de los que le ayuda a ver esto es indirectamente es Julius Erving. Ese verano Elvin Hayes comparte equipo con Julius Erving en varios partidos de estas giras que programaba la NBA, y se encuentra con un tipo que era probablemente el jugador más talentoso de aquella época, y se da cuenta de que un jugador que podía hacer de todo y que podía hacer lo que le quisiera en gana, las ganas que tenía de involucrar a sus compañeros y de hacerles jugar. Y llega a Washington Bullets y intenta pues cambiar de mentalidad, y viene con otro, empieza a hablar de nosotros ya, olvida el yo y empieza a hablar de nosotros. Y además los Bullets habían fichado en esa temporada en el mercado en la agencia libre a un tal Bobby Dandridge, un alero muy completo, buen defensor, buen atacante, que había ganado el campeonato al lado de Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson en los Bucks. Entonces Elvin Hayes vuelve ilusionadísimo. Estamos en el año de 1978, el año en el que los Bulls conquistan el campeonato. Oye, Manu, mira, y lo que son las cosas. Este año, los Bulls, desde que está Hayes, hacen la peor regular season de todas las campañas en las que habían estado. La campaña es un desastre. Hayes y Dandridge se encuentran muchísimas dificultades para jugar juntos. Phil Chenier prácticamente dice adiós al baloncesto porque, aunque siguió jugando temporada después, la espalda le dice que hasta aquí, se fastidia. Los Bullets sufren una plaga de lesiones tremendas. Llegan algunos partidos incluso a presentarse solo 7 integrantes de la plantilla porque estaban plagados de lesiones. E incluso el propio Ansell, o sea, el propio Hayes, sufre una crisis de juego galopante, que hasta el propio jugador declara y reconoce públicamente que los Bullets le tendrían que haber traspasado por su bajo rendimiento. Y en medio de toda esta crisis, pues de repente, sin que haya un motivo aparente, las cosas empiezan a funcionar. Hayes vuelve a recuperar su nivel de juego, los lesionados se recuperan y se presentan en playoffs y eliminan pues a San Antonio Spurs, eliminan a los Philadelphia 76ers, en primera ronda a los Hawks, y se presentan en las finales contra unos Seattle Supersonics, que también era un equipo pues, sorprendente, ¿no? Aquellos Seattle Supersonics habían empezado la temporada con 5-17. Fue en el momento en el que despidieron a su entrenador, Bob Hopkins, y contratan a Lenny Wilkens. Y Lenny Wilkens, pues, oye, le dio la vuelta a este equipo como un calcetín.
y ambos equipos... Unos Sonics que venían de una época muy turbulenta en los 70, con el propio Bill Russell de entrenador que ya comentamos, con algunos casos en el vestuario muy sonados, y que fueron poco a poco encontrando su camino, encontrando los jugadores y encontrando al entrenador hasta llegar a esas finales. Porque claro, tenemos que hablar de dos finales, estas que estamos hablando del 78, pero también las del Y 79. habría una reedición. De hecho, estas finales son unas finales muy igualadas a 7 partidos, unas finales muy defensivas, con dos equipos que ralentizaban mucho el juego, y unas finales que nos dejaron una de las frases más lapidarias de la historia de la NBA, porque los Seattle Supersonics se llegaron a adelantar por 3-2. Y en ese momento, desde una rueda de prensa, le llegaron a preguntar a Dick Mota, entrenador de los Bullets, que cuáles eran las posibilidades de su equipo para ganar el título. A lo que él solo respondió como que la ópera no se acaba hasta que canta la gorda, ¿no? Exacto. Esa frase, que aunque no es suya, sí mucha gente se la atribuyó a él porque fue cuando saltó a la fama, pues esa frase pues sería el logo de la camiseta conmemorativa del título de los Bullets, con una señora gorda, una gorda vikinga, con un escudo de los Bullets. Sería el logo con esa leyenda y con esa imagen, ¿no? Pues efectivamente, una final muy disputada, en la que los Bullets ganan el 7º partido, jugando en Seattle, y en el que Hayes es el máximo anotador, el máximo reboteador y el jugador que más tapones pone de Washington, pero en el que en el 7º partido otra vez vuelve a ser eliminado y deja a su equipo sin su participación cuando más lo necesitaba. Y esto hace que no fuera nombrado MVP de esas finales. El MVP de esas finales fue Wes Unseld, que solo promedió 9 puntos por partido, pero que pues fue mejor líder, un jugador más coral, que integró más e involucró más a su equipo. Muy importante en defensa. Efectivamente. Y un Porque juego... claro, estás diciendo que son unas finales, igual que hay veces que os decimos que tiréis de YouTube y veáis finales, porque están muy bien. Estas no son de las de recomendar. Estas no, es como las del 99. Es para muy cafeteros. Estas finales son duras de ver. Yo las he visto porque yo soy así de animal y de friki, y me he visto todas las finales que están disponibles por ahí. Y son durillas, pero dentro de esa tónica, Ansel, como bien dices, no aporta casi en ataque, pero es básico en la defensa de estos Bulls. Y sobre todo en su papel de líder, ¿no? Líder. Y no hay por qué esconderlo. Elvin Hayes, el verdadero líder de este equipo, era Wes Unseld. Y Elvin Hayes fue un jugador grandísimo, pero no tenía un alma de líder, ni carisma de líder, ni sabía Ni ganas. ni sabía aglutinar. Yo simplemente no, es que yo creo que también cuando dicen, no, es que este jugador, es que los líderes son muy pocos. La mayoría de los jugadores no son líderes, son muy pocos los que tienen eso, llevan eso dentro. Entonces, o lo tienes o no lo tienes. Es que hay cosas que no se pueden Eso aprender. es. Y es como el basketball IQ, ¿no? Y esto lo hablamos. Hay gente pues cuestionándose. Intento, sobre todo para la gente más joven que nos escucha, que nos ve, pues poner siempre ejemplos, ¿no? Claro, uno piensa en James Wiseman, un número 2 del draft, que no acaba de tener minutos, no los tuvo en los Warriors, no los tiene ahora en los Pistons. Claro, es que es un tipo que su inteligencia baloncestística es justita, y eso no se puede aprender. Tú puedes aprender a colocarte mejor, tú puedes aprender a tirar mejor, tú puedes aprender a tratar tu cuerpo mejor, una alimentación o tal, pero leer el baloncesto no lo puedes aprender. El carisma lo que conlleva ser un líder, eso se tiene o no se No sé, tiene. eso es. Y esto, pues es que es así, es que es así. Ansel, por su carácter y por su forma de ser, lo era, y Hayes no. Esto no quiere decir que no fuera un gran jugador, simplemente que es un Claro, un claro. jugador con unas ciertas características. Por eso hacemos este programa, ¿no? Para poner contexto y ver estas cosas. Bueno, pues A mí me gustó mucho la comparación que hacías antes con Kevin Durant. Obviando estilos baloncestísticos, nada que ver, pero sí que veo ese paralelismo en ese estar quejándose, en este
Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Durán es como que necesita la aprobación y Hayes como que no, todo lo contrario, ¿no? Que era por quejarse y demás, pero sí que después han sido grandísimos jugadores en equipos que lideraban otros. Efectivamente. John Lally, el asistente de Dick Mota, llegó a decir que tener a Hayes en el equipo era como la tortura china de la gota de agua, que no eran no eran grandes cosas lo que hacía, pero era una gota, una cosa cada día, que al final acababan minando por completo a cualquiera que tuviera trato con él, ¿no? Bueno, pues después de este gran triunfo, pues Hayes hace propósito de enmienda y se propone dos retos, ¿no? Uno era ser elegido MVP por primera vez y el otro era, pues, hacer que los Bullets fueran el primer equipo que repitiera título después de 10 años. Pues se quedó con la miel en los labios. O sea, él tiene una buena temporada, los Bullets hacen el mejor récord de la regular season, llegan a playoffs y ahí sí que tienen bastantes problemas. Ganan una serie a 7 partidos con los Hawks, en el que ahí sí, en el séptimo partido, Hayes está espectacular, hace 39 puntos, 15 rebotes. Cuando yo hablo de la fama de Choker o de Hayes, hablamos de un jugador que en los momentos más importantes, en finales, muchas veces no da la talla, pero que sí que es verdad que tiene series de playoffs tremendas. Tiene algunas series de playoffs que son muy... En las series previas a las finales, él tiene un rendimiento extraordinario. Por ejemplo, contra los Spurs ese año, van perdiendo 3-1 y los Bulls remontan un 3-1 y Hayes anota 25 puntos, promedia 25 puntos y 17 rebotes en esas 3 últimas victorias. Y además tapona el lanzamiento a George Gervin, que habría suponido el empate en el séptimo partido. O sea, él era un jugador que sí rendía muy bien en eliminatorias previas, pero en esas finales, en ese tipo de finales, pues algunos partidos sí que es verdad que le echa en falta esa aportación. Por ejemplo, estas finales de 1979. Los Bullets llegan a las finales otra vez contra los Seattle Supersonics. También me gustaría dejar claro que llega a las finales porque Hayes, en estas eliminatorias previas, hace un grandísimo trabajo defensivo sobre dos jugadores como Larry Cannon de los Spurs y como George McGinnis de los Sixers, a los cuales los anula por completo. Y en estas finales contra los Sonics, que es la reedición del año anterior, unos Sonics que traían algunos retoques y que ya habían dejado a Jack Sikma como pivot, porque Jack Sikma en su primer año jugaba como ala pivot, pues Exacto. Hayes no tiene unas buenas finales. El equipo pierde 4-1 Y y enfrente, además del juego interior, un Dennis Johnson espectacular. espectacular. Un Gus Williams y Dennis Johnson. Y sobre todo en defensa, pues tiene a dos perros de presa como son Lonnie Shelton y un veterano Paul Silas que físicamente le castigan mucho a Hayes. Hayes recibe las críticas de otra vez más de la prensa. Y como digo yo, la cabra tira al monte. Hayes, ¿qué hizo? Pues volver a redirigir las críticas hacia sus compañeros, hacia el backcourt de Washington, que decía que era muy poco anotador, hacia Wes Ansel, decía que tenía que haber jugado más tiempo Mitch Kupchak, que era más anotador que Ansel. Siempre Vamos, había un perro para comer los deberes, ¿eh? un jugador que nunca se responsabilizaba de sus actos, ¿no? Y es triste porque Ansel prácticamente fue el único jugador que algo le comprendió. Date cuenta que a pesar de todos estos desaires, estuvieron 9 temporadas juntos y hay que mantenerse ahí sin que Sí. tuvieran ningún choque o Y bueno, ojo, porque como Ansel le hubiera dado un guantazo, lo dejaba en el sitio, porque efectivamente. Ansel era un armario. ¿Qué pasa? Que está, claro, Hayes lo que fue haciendo, pues como hablaba el asistente de Dick Mota, pues fue desgastando esa relación poquito a poco. Claro. Que Ansel era una roca, pero al final esa gotita iba desgastando y erosionando esa relación, ¿no? Y aquel fue la última gran temporada de aquellos Bullets competitivos. Todavía tendrían una temporada más en la que llegaron a playoffs, en esa 79-80, en la que, pues sí, Hayes todavía está a un nivel muy bueno, promedia 23 puntos, 11 rebotes,
Déjame darle las gracias, Óscar, a Víctor Rangel, que se nos ha suscrito con Prime, que hemos puesto ahí el objetivo, a ver si llegamos a 30 suscriptores, así que ya sabéis, nos ayudáis para seguir con el proyecto, así que os lo agradecemos a todos y muchas gracias, Víctor, y bienvenido. Gracias, Víctor. Nada, por lo que hablábamos, que era un último año en que Hayes también tiene unos promedios todavía impresionantes, 23 puntos, 11 rebotes. Hablamos ya de un jugador de pasada la treintena, ¿no? Y acude a su último All-Star, su 12º All-Star, que precisamente se celebró en la ciudad de Washington, y en la que, pues, los Bulls pasan un poquitín más sin pena ni gloria esta temporada y consiguen clasificarse a playoffs, pero ya no estaban para grandes trotes, caen en primera ronda. Habían sufrido muchísimas lesiones, lesiones importantes. Phil Chenier ya no estaba para nada. Mitch Kupchak, un jugador que sus primeros años en la NBA fueron muy buenos, ya empezaba a dar graves síntomas de ser un jugador casi retirado, un jugador por el que los Lakers pagaron demasiado, Sí. para siempre fichar un jugador lesionado. Y Phil Chenier, que prácticamente ya estaba diciendo adiós a su carrera. Y eso unido pues ya a la edad de Hayes y de Ansel, pues hicieron que los Bullets pues ya murieran pues de lo que tenían que morir de vejez. La temporada 80-81... Es lo que te iba a decir, estuvo una temporada más en los Bullets, la 80-81, ya con 35 años Hayes, y luego pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De las casualidades y la serendipia, que diría el otro. Acaba su carrera donde la empezó en la universidad, en Houston, y en el equipo que empezó en la NBA, en San Diego. De hecho, Hayes tiene retirado el 11 en los Bullets y el 44 en los Rockets, que se lo retiraron la temporada pasada. Efectivamente, tiene los dos números retirados. Sí, esa última temporada ya Hayes está desmotivado, ve que con 35 años la franquicia de los Bullets tiene que reconstruirse y él ya no está para reconstrucciones. Y Houston suponía un regreso a su hogar. Realmente su familia seguía viviendo allí, ni su mujer ni sus hijas vivían con él. Él mantenía su rancho en Houston, en Texas, y es un regreso a su hogar y además supone pues una última oportunidad de luchar por algo. Hay que recordar que los Rockets el año anterior habían sido subcampeones y que además iba a jugar junto a Moses Malone. Lo que pasa, claro, ese subcampeonato de los Rockets fue un espejismo, fue toda una sorpresa, ¿no? Sí que es cierto que Hayes juega un buen año al lado de Moses Malone. Houston tiene una temporada positiva, tiene 46 victorias, pero caen en primera ronda ante los Sonics, con un Hayes, hablamos ya de un Hayes que ya no llegaba a esos 20 puntos, ya dejaba de hacer dobles, que se quedan 16 puntos y 9 rebotes, que son unas cifras muy buenas para 35 años, pero que era otro tipo de jugador, ¿no? Ya no era un jugador para ser la primera referencia ofensiva de ningún equipo, ¿no? De hecho, la temporada siguiente ya es alterna la titularidad con la suplencia y una temporada más termina en la 83-84, ya siendo suplente, ya jugando menos minutos, saliendo muy poquito desde el banquillo. Hay varias curiosidades en los números de Hayes. Una es que, a pesar de esas 3 temporadas bajando, acaba promediando pues ni más ni menos que 21 puntos y 12,5 rebotes, teniendo en cuenta todo lo que te baja, pues las 3-4 últimas temporadas, que está bastante por debajo de sus números habituales. Y otra es que juega nada más y nada menos que 50.000 minutos redondos. Sí. Y además, fíjate, es que hay muchas curiosidades. Él, en esa segunda temporada que aludes tú, Moses Malone se va a los Sixers y deja a los Rockets hecho un solar. Y claro, a mitad de temporada Houston se da cuenta de que no puede competir y claro, se deciden tanquear a lo loco, porque en la siguiente edición del draft había un tal Ralph Sampson. Entonces, Sí. lo que pasa es que Hayes pierde la titularidad a mitad de temporada porque los Rockets dicen tanquear a lo loco. Aún así acaba bien, con unos 13-6, creo que es lo que promedia, o 12 y algo. Y en la siguiente había un tal Olajuwon. Efectivamente. En la siguiente, los Rockets se dan cuenta de que el impacto de Sampson no ha sido tan grande como el que esperaban, y en el All-Star
Bill Fitch, que era el entrenador por entonces, y Ray Patterson, el general manager, se reúnen y deciden que van a seguir tanqueando y creo que pierden 14 de los últimos 15 partidos. Y Hayes Sí. es protagonista indirecto de este tanking, porque en los 2 últimos partidos, cuando solo había jugado 12 minutos por partido entre la temporada, en los 2 últimos partidos juega 88 minutos, uno de 53, o sea, un partido entero y la prórroga enteras. Bueno, pues funcionaba así, era el tanking y el premio lo merecía, ¿no? Y además tuvieron suerte porque se hicieron con los dos, se hicieron con Ralph Sampson y con Hakeem Olajuwon. Y de esta Sí, sí. manera, pues terminó la carrera de Hayes, que se retiró siendo el líder histórico en partidos jugados y en minutos. Y también... Porque, ojo, es que hay un dato escalofriante. Primero, juega 16 temporadas, que en aquella época era una barbaridad. Una barbaridad. Estamos hablando de que en aquella época, pues, la duración media de las grandes estrellas, ya no hablo de jugadores secundarios, sino de las grandes estrellas, estaba en 11, 12 años. Primero, porque hacían el ciclo universitario completo y ya llegaban con 23 o con 24 años a la liga. Y segundo, porque físicamente pues no eran las condiciones que tienen ahora, no había ni la preparación, ni la recuperación, ni los médicos, ni todo esto. Entonces, que un tío aguantara 16 temporadas ya era la hostia. Pero, ojo, es que en 16 temporadas, Óscar, se pierde 9 partidos. 9 partidos. Eso era uno de los argumentos que esgrimía él cuando le criticaban. Eso y que eran... Realmente él sí que eso le sirve como argumento para defenderse, igual que no era el típico jugador que luego en defensa no daba la cara, porque en defensa se partía la cara con todos y era un grandísimo defensor, ¿no? Pero bueno, siempre hay luces y sombras en todas las carreras y las sombras que de Oliver Hayes fue las que hemos comentado. Esa incapacidad para asumir sus propias responsabilidades, responsabilizarse de sus actos y sobre todo de criticar a sus compañeros. Esto dice pues que prácticamente pues no, es que no tuviera relaciones de amistad con nadie en el vestuario. Y esto que lo digo yo, o sea, todo lo que hemos venido hablando del programa, o sea, no es algo que diga, joder, es que, ¿qué pasa? Que Oscar le tiene manía a Elvin Hayes. No, yo, es que te documentas y ves testimonios Claro. de unos, de otros, es que es una coincidencia, todos hablan igual de Elvin Hayes. Y también nos queda un poco la duda del what if, ¿no? El que hubiera sido Claro. si hubiera estado un poquito más centrado, si hubiera puesto un poquito menos de excusas, si hubiera trabajado más Pues hubiera sido otros un aspectos. jugador de época. En popularidad podría haber rivalizado con el propio Rick Barry. Podrían haber sido los dos jugadores más simpáticos de aquella época. Y esto que venimos hablando de esas relaciones con sus compañeros, cuando ya pasa el tiempo y él está retirado, y él empieza a darse cuenta y salen programas, testimonios, y con el paso de los años ve estas declaraciones, él pues hace introspección y entra en depresión. Se da cuenta de la vida que ha vivido, ya divorciado de su mujer, con muy poca relación con sus hijos y con sus hijas, y entra en una depresión profunda y está a punto de suicidarse. Él incluso intenta retomar la relación con Wes Anseld, intenta telefonearle, pues alabarle por sus logros como general manager, como entrenador, que llegó a ser entrenador. Intenta acercarse un poco a él porque, al fin y al cabo, Anseld fue quizá la persona que mejor le comprendió durante toda su carrera, ¿no? Y a veces nos hace dar cuenta de hasta qué punto merece la pena pues llevar una vida así cuando luego a todos nos pasa factura y tenemos que dar cuenta de todas nuestras acciones, ¿no? Por supuesto, Hall of Fame en 1990. Curiosamente, hizo un boicot al Hall of Fame y no fue hasta que no admitieron a su entrenador universitario, a Guy Lewis. Sí. Número retirado, como decíamos, en los Bullets, el 11, el 44 en los Rockets, el 44 en los Cougars, en la Universidad de Houston también. No sé si sigue, pero sé que durante muchos años ha sido comentarista
de los partidos de los Cougars. Y bueno, toda una leyenda, ese perfil de jugadores, de personajes que nos gusta traer al retrovisor, porque merece la pena recordarlos. Hay veces que los reivindicamos encarecidamente, otras veces pues también mostramos pues su lado menos brillante. Ha sido un gran jugador con sus luces y con sus sombras. No hay que, Claro. ni hay que por qué mostrar, ni hay que azucarar las cosas, ni tampoco quitarles poner paños calientes. Pues ya sabéis, más o menos una vez al mes, el retrovisor aquí en NBA, más o menos una vez al mes traeremos a algún personaje de Una la... sola cosa, Manu. Dime. Si alguien, porque como esto al final va para el podcast, si alguien no ha podido verlo en directo y tiene alguna duda o quiere preguntar algo, que lo deje en comentarios, o si quiere en la cuenta de Twitter de NBA Adictos, que pregunte cualquier cosa sobre Hayes, que lo contestaremos. Ya sabéis, en los comentarios en iVoox tenéis también comentarios en Spotify, podéis comentar en Spotify. Tenemos @NBAdictosRC en Twitter, @NBAdictos en Instagram, y ojo que estamos también en Blue Sky, en nbadictos.bluesky, ya sabéis, es el usuario en esa nueva red social creada por los creadores de Twitter. Que bueno, tras la llegada de Elon Musk, pues han decidido hacer esta nueva red social, que básicamente es Twitter de hace 10 años. Pues ahí también estamos, en los comentarios de YouTube, donde queráis, cualquier duda, cualquier comentario, y por supuesto, si tenéis alguna sugerencia, si hay algún jugador que queráis que reivindiquemos, ya sabéis, tiene que ser, o sea, no nos vale que nos digáis Michael Jordan, no, Michael Jordan ya lo conoce todo el mundo, ya tiene tropecientos mil especiales. Nosotros lo que queremos es esos jugadores que están un poquito por debajo del radar, que quizás están un poco infravalorados, pues traerlos a la palestra y recordarlos aquí en el retrovisor con Óscar Villares. Óscar, muchísimas gracias. Ya vamos pensando en el siguiente, ¿eh? Sí, no paramos de pensar. Pues un fuerte abrazo, Óscar. Nosotros volvemos, atención, volvemos el sábado. El sábado a las 2 de la tarde tenemos entrevista con Mark Jackson, exjugador de los Sixers, de los Warriors, de los Hornets, exjugador de Lobos Cantabria, exjugador de Obradoiro. Pues el sábado a las 2 de la tarde aquí en NBA Adictos. Y el lunes a las 9 de la noche, programa habitual. Mira, nos están diciendo por aquí, Óscar, antes de despedirnos, están diciendo por aquí Bill Laimbeer o Bill Walton. Muy bien, pues cualquiera de los dos. Vamos ahí apuntando. Está muy bien, lo vamos apuntando. Queremos más sugerencias, así que ya sabéis, dejadlo ahí en comentarios, nosotros os leemos todos. Nos vamos, a los que estáis por aquí por Twitch, os mandamos con los amigos de Now Club ESP, y nosotros, lo dicho, el sábado a las 2 de la tarde volvemos, y el lunes a las 9, programa habitual. Un saludo.